El faraón olvidado. ¿Quién se enfrentó realmente a Moisés? En la vastedad del tiempo, algunas historias resuenan a través de los siglos, desafiando el olvido. Moisés, las 10 plagas, la separación del Mar Rojo, un relato épico que ha cautivado la imaginación humana por milenios. Hoy, nos adentramos en las sombras del antiguo Egipto, explorando las 3 teorías más sólidas sobre la identidad del faraón del Éxodo. Ramsés II. El nombre evoca imágenes de poderío, de un imperio en su apogeo. Un faraón que construyó monumentos colosales, que lideró ejércitos invencibles. No es de extrañar que Hollywood lo haya elegido como el antagonista perfecto para la épica bíblica. Su nombre, o al menos una parte de él, aparece en el libro del Éxodo, asociado a la construcción de las ciudades de Pitón y Ramsés. Y su reinado, que se extendió por más de 6 décadas, coincide con la época en la que muchos sitúan el Éxodo. Imaginen la escena: Ramsés II, en la cima de su poderío, desafiado por un hombre que dice hablar con Dios. Las plagas que azotan Egipto, la tierra de los dioses, humillada por un solo hombre y su fe inquebrantable. Pero en los anales de la historia egipcia no hay mención alguna a una catástrofe como la del Éxodo. No hay registro de plagas que devastaron el imperio, ni menciones a un éxodo masivo de esclavos hebreos. ¿Fue Ramsés II realmente el faraón del Éxodo? ¿O es su imagen imponente la que mejor se ajusta a la narrativa que hemos construido a lo largo de los siglos? Adentrémonos ahora en un territorio menos explorado, en las sombras de un faraón menos conocido, Amenhotep II. Su reinado, a diferencia del de Ramsés II, no estuvo marcado por la grandiosidad de las construcciones monumentales ni por la resonancia de las grandes batallas. Pero hay algo en la historia de Amenhotep II que llama la atención de los estudiosos del Éxodo. Su reinado coincide con la cronología bíblica tradicional, que sitúa la salida de los hebreos de Egipto alrededor del año 1446 a.C. Los registros egipcios muestran que durante el gobierno de Amenhotep II, las campañas militares disminuyeron considerablemente. ¿Una mera coincidencia? ¿O el resultado de una pérdida repentina y significativa de mano de obra, como la que habría supuesto la huida de los esclavos hebreos? La teoría de Amenhotep II como el faraón del Éxodo se fortalece aún más con un detalle escalofriante: la tumba de su hijo, que se encontró vacía. ¿Fue Amenhotep II el faraón que se enfrentó a la ira de Dios a través de Moisés? Capítulo 3. El faraón fantasma, ¿borrado de la historia por sus propios pecados? Pero hay una tercera teoría, una que se adentra en lo más profundo del misterio, una que nos habla no solo de un faraón olvidado, sino de uno deliberadamente borrado. Imaginen esto: el Éxodo sí ocurrió, tal como lo describe la Biblia. Las plagas devastaron Egipto, el Mar Rojo se abrió para dar paso a los israelitas y se cerró sobre el ejército del faraón. Una humillación de proporciones épicas, una mancha imborrable en la historia de Egipto. ¿Qué pasaría si el faraón, en un intento desesperado por preservar su imagen y la de su dinastía, ordenara borrar cualquier mención al Éxodo y a su protagonista principal, él mismo? En el antiguo Egipto, el poder del nombre era absoluto. Borrar el nombre de alguien, especialmente de un faraón, era una forma de condenarlo al olvido eterno, una práctica conocida como damnatio memoriae. ¿Y si el faraón del Éxodo no fue Ramsés II ni Amenhotep II, sino un gobernante cuyo nombre se perdió para siempre, borrado por sus propios escribas por miedo o por vergüenza? La Biblia, al narrar el Éxodo, nunca menciona el nombre del faraón. ¿Un descuido? ¿O un silencio deliberado? Un eco de la damnatio memoriae practicada por los antiguos egipcios. La idea de un faraón fantasma, un gobernante poderoso cuya historia fue borrada por la historia misma, es tan intrigante como aterradora. ¿Fue este el destino del verdadero faraón del Éxodo? Entonces, ¿quién fue realmente el faraón del Éxodo? ¿Fue Ramsés II el coloso de piedra inmortalizado por Hollywood? ¿Fue Amenhotep II el candidato que encaja en la cronología bíblica? ¿O fue un faraón sin nombre, borrado de la historia por sus propios pecados? La verdad, como suele suceder, se pierde en la niebla del tiempo. Tal vez nunca sepamos con certeza quién se enfrentó a Moisés, quién desafió la voluntad de Dios y desató sobre Egipto la furia de las 10 plagas. Pero hay algo que sí sabemos: el relato del Éxodo sigue vivo. Resuena en nosotros, nos desafía a cuestionar, a buscar la verdad más allá de las versiones oficiales. El Éxodo es una historia que ha cautivado a la gente durante siglos. La huida de los israelitas de Egipto, su viaje por el desierto, la separación del Mar Rojo, es un relato de milagros y libertad. ¿Pero realmente sucedió? Esa es la pregunta que ha alimentado innumerables debates. Algunas personas creen que el Éxodo es un evento histórico real.
Otros lo ven como un mito poderoso. La verdad, como siempre, es probablemente más complicada. Los arqueólogos han buscado durante años pruebas definitivas del Éxodo. Hasta ahora, no han encontrado una prueba irrefutable. Pero la falta de evidencia clara no significa que el Éxodo no haya sucedido. Simplemente significa que tenemos que seguir buscando. Necesitamos explorar cada pista. Necesitamos estar abiertos a nuevas posibilidades. Acompáñenme ahora mientras nos embarcamos en nuestra propia expedición. Viajemos en el tiempo y examinemos la evidencia por nosotros mismos. Veamos si podemos separar los hechos de la ficción. Desentrañemos el misterio del Éxodo. Nuestra primera parada nos lleva al reino de los textos antiguos. Entre estas reliquias se encuentra el papiro de Ipuwer. Este documento, escrito hace miles de años, pinta un cuadro de caos y destrucción en Egipto. El papiro describe una tierra devastada por plagas, ríos convertidos en sangre, oscuridad cubriendo la tierra. Suena inquietantemente similar al relato bíblico de las plagas enviadas sobre Egipto. ¿Podría ser este un registro de los eventos que rodearon el Éxodo? Algunos estudiosos creen que podría serlo. Argumentan que la descripción del papiro de la agitación social y los desastres naturales se alinea con la historia del Éxodo. Otros son más cautelosos. Señalan que el papiro no menciona específicamente a los israelitas. Dicen que los desastres descritos podrían haber sido causados por otros eventos, como una erupción volcánica. El papiro de Ipuwer es una pieza tentadora del rompecabezas. Ofrece una visión de una época turbulenta en la historia de Egipto, pero no proporciona pruebas definitivas del Éxodo. Nuestra búsqueda de respuestas ahora nos lleva a las arenas de Egipto. Aquí, enterradas bajo siglos de polvo, se encuentran las ruinas de Avaris. Esta antigua ciudad fue una vez un próspero centro de comercio y cultura. Los arqueólogos que excavan Avaris han descubierto algo extraordinario. Han encontrado evidencia de una gran población de semitas viviendo en la ciudad. Estas personas, que se originaron en la misma región que los israelitas, parecen haber ocupado puestos de poder e influencia. ¿Podría ser esta la ciudad donde se asentaron los israelitas en Egipto? El momento de su presencia en Avaris coincide con la cronología tradicional del Éxodo. Además, los arqueólogos han encontrado evidencia de fosas comunes y un abandono repentino de la ciudad. Esta evidencia sugiere un período de gran agitación, posiblemente apoyando la narrativa del Éxodo. Las ruinas de Avaris ofrecen un vínculo tangible con la época del Éxodo. Proporcionan pistas intrigantes, pero la evidencia permanece abierta a la interpretación. Uno de los mayores desafíos para probar el Éxodo es la cronología. La Biblia sitúa el Éxodo alrededor del siglo XV a.C. Sin embargo, algunos estudiosos creen que esta fecha podría estar equivocada por unos pocos siglos. Argumentan que la evidencia de una presencia israelita a gran escala en Egipto encaja mejor con una fecha posterior, quizás alrededor del siglo XIII a.C. Este período vio el reinado de Ramsés II, un poderoso faraón conocido por sus enormes proyectos de construcción. Si el Éxodo ocurrió durante el reinado de Ramsés II, podría explicar por qué no se menciona en los registros egipcios. Los faraones no eran conocidos por registrar sus derrotas. Ajustar la cronología del Éxodo no elimina los desafíos de encontrar pruebas arqueológicas. Sin embargo, abre nuevas vías de investigación. Nos permite considerar diferentes faraones y diferentes contextos históricos. La falta de evidencia arqueológica clara para el Éxodo ha llevado a algunos a una teoría provocativa. ¿Intentaron los egipcios deliberadamente borrarlo de la historia? Los antiguos egipcios eran meticulosos guardianes de registros. Documentaron sus victorias, sus dinastías, incluso su vida cotidiana. Sin embargo, no hay mención de un éxodo masivo de esclavos o de las plagas descritas en la Biblia. Algunos creen que este silencio no es accidental. Argumentan que el éxodo representó una derrota humillante para Egipto, una derrota que habrían querido enterrar. Es posible que los egipcios destruyeran los registros del éxodo. Podrían haber desmantelado monumentos o reutilizado materiales de construcción. Tales acciones harían que encontrar evidencia arqueológica fuera increíblemente difícil. Si bien esta teoría es intrigante, es importante recordar que es solo eso, una teoría. Necesitamos más evidencia para decir con certeza si Egipto intentó deliberadamente borrar el éxodo de la historia. La búsqueda del éxodo histórico es un viaje lleno de desafíos. La evidencia está fragmentada. La cronología es debatida. Y sin embargo, a pesar de estos obstáculos, la historia del éxodo continúa resonando profundamente con personas de todo el mundo. ¿Por qué este antiguo relato tiene tanto poder? Quizás sea porque el éxodo es más que una historia sobre un evento histórico.
Es una historia sobre la esperanza. Es una historia sobre la libertad. Es una historia sobre la capacidad del espíritu humano para superar incluso los obstáculos más desalentadores. Ya sea que encontremos o no pruebas definitivas del Éxodo, su mensaje perdurará. Continuará inspirando a las personas a luchar por la justicia. Continuará recordándonos que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay esperanza para un futuro mejor. El Éxodo es una historia que habla a algo profundo dentro del alma humana. Es una historia que trasciende el tiempo y el lugar. Es una historia que continuará siendo contada y vuelta a contar por generaciones venideras.